Bienvenidos a todos. Este es su podcast Vayan y Hagan. Esto es un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya. Hoy nos acompaña Manuel Salas, bro. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Pura vida, gusto Sí, sí, verte. igual. Gracias por acompañarnos. Manu nos va a acompañar en este episodio, es el episodio 21 y como saben estamos en esta serie de Ministerio Juvenil. Hemos venido hablando de la relevancia, de la importancia, de los retos y bueno, Manuel Salas es líder de jóvenes, es misionero, tiene muchísima experiencia ya trabajando con jóvenes, desde jóvenes de colegio, jóvenes de U, además de participar en varios ministerios en Costa Rica, fuera de Costa Rica. Es parte del equipo acá en Costa Rica, de Singular en Costa Rica. Y hoy, pues, queremos usar su historia o queremos exponer su historia y a través de su historia y su testimonio, pues también retarlos a ustedes a enfocarse en ministerio juvenil, notar los retos que existen, que son variados, son diversos, pero es importantísimo que podamos exponer estos temas, sobre todo con la perspectiva de hacer discípulos, Manu. Entonces, ¿qué tal si comenzamos de una vez? Cuéntanos un poquito, Manu, tus primeros pasos acercándote en el conocimiento a Dios, cómo aceptaste a Cristo, cómo fue ese proceso, y después vamos a ir saltando en los otros temas, bro. ¿Cómo fue ese inicio? Sí, claro, precisamente yo llego a conocer de Jesús cuando estaba en el colegio, entonces creo que fue un tiempo oportuno en mi vida personal, tal vez para conocer un poco más de Él. Y precisamente fue por un programa que ofrece Singular, ¿verdad? Que se llama Fusión. Viene esta iglesia de California al pueblo donde yo vivo y con la idea de iniciar un nuevo grupo de jóvenes para alcanzar a aquellos chicos que no se sentían cómodos yendo a una iglesia, ¿verdad? Era un grupo con la idea de alcanzar. Entonces, siempre me he considerado como medio bombeta, entonces siempre he estado como queriendo meterme en las oportunidades que hubieran. Y empecé a ir al grupo de jóvenes cuando vino el grupo de los estados, ellos se fueron, me quedé conectado al grupo y precisamente el pastor de jóvenes de ese grupo que se llamaba Cultura Vertical, Ernesto, empezó a ser muy intencional en cómo se relacionaba conmigo. Ujú. Yo siempre digo que una de las cosas que Dios utilizó mucho para yo bajar mis barreras y poder estar más atento al Evangelio eh, fue el hecho de que yo crecí sin un rol masculino en mi vida. Mi papá nunca se involucró en mi vida personal, entonces yo crecí junto con mi mamá y mi abuela. eh, y el que Ernesto fuera así de intencional conmigo, creo que Dios lo utilizó mucho en que yo veía una persona diferente, veía algo muy diferente, algo que nunca había tenido en mis 15 años de vida, porque eso fue más o menos a los 16, 17 por ahí. ¿Verdad? Fue como muy relevante para mí. Entonces, Ernesto me invitaba a su casa a ir a tomar café con su esposa y su hija Emily en ese momento, ¿verdad? A llevarme a hacer vueltas con él. Y creo que todo eso marcó muchísimo mi vida personal. Entonces, me acuerdo una vez que Ernesto compartió el Evangelio conmigo, compartió varios versículos, y él fue muy claro, ¿verdad? Él me dijo, como esto es una decisión propia, yo te lo estoy compartiendo, pero vos tenés que tomar esta decisión de una manera personal. Entonces me acuerdo ese día yendo para mi casa, agarré los versículos que él me había dado y otra vez los volví a repasar. Siempre me considero una persona muy pensativa y trato como de analizar mucho las cosas. Entonces volví a leer los versículos y ese fue el momento donde yo decidí entregar mi vida a Jesús a través ¿verdad? De una persona que decidió ser intencional conmigo. Ujú. Qué bueno. Yo recuerdo porque yo te conocí como en ese periodo, bueno, yo creo que estabas como saliendo del cole, tal vez cuando yo te conocí, como en el último año. Pero me llama mucho la atención porque ahora que sos pastor de jóvenes, entendés muy bien esa dinámica que puede tener el liderazgo o la gente que está sirviendo, influenciando a alguien, como en ese caso estás mencionando a Ernesto, ¿verdad? Ujú. Ernesto es parte del equipo en Singular también. Ernesto ahorita está en Chile con Adri sirviendo en Singular en Chile. Pero es riquísimo saber que cuando alguien tiene la visión de una manera auténtica, pero intencional y relacional, invertir en alguien, el impacto que puede tener, ¿verdad? Vos mencionas también como tal vez la ausencia de tu papá en ese periodo de tu vida,
y cómo de alguna manera el rol y la relación que tuviste con Ernesto vino como a llenar un poco, Ujú, ¿verdad? ujú. Ese espacio. Y sobre todo, pues el acercarte a Dios y ya después tener todo este concepto de Dios Padre, ¿verdad? ¿Cómo fue tal vez, Manu, ya involucrándote un poquito más a fondo? Bueno, en aquel momento cultura vertical, pero ¿cuáles fueron los otros procesos que te hicieron involucrarte más ya en servir, ¿no? Como Ajá, joven. ajá. Em, Me acuerdo que Ernesto siguió ese proceso conmigo. Ya nos empezamos a reunir todas las semanas, a estudiar la vida de Jesús, a pasar tiempo orando. Yo aprendiendo el proceso de abrir mi corazón, de confesar mi pecado, ¿verdad? Cosas que tal vez eran nuevas para mí, pero que empezaban a traer mucha paz a mi corazón. Y en este proceso se da un crecimiento muy rápido. Ernesto usaba la frase de que empecé a crecer como la espuma, Ujú. ¿verdad? Y creo que todo se veía mucho también a que él continuó esa intencionalidad conmigo, ¿verdad? No solo se trató de compartir el evangelio, sino llevar un proceso conmigo. Mm. Entonces, al empezar a crecer, Dios empezó a traer muchas preguntas y curiosidades en cuanto al ministerio. Y una de esas fue, ok, ¿verdad? Estoy sirviendo en el grupo de jóvenes como uno de los líderes. Y yo decía, ok, no somos parte de una iglesia, estamos casi como que experimentando el ministerio. Ujú. Entonces, me acuerdo que yo me senté con Ernesto y le dije, Ernesto, ¿cómo se vería yo irme un tiempo para Estados Unidos a ver, aprender cómo se trabaja un ministerio de jóvenes, venir a Costa Rica y ponerlo en práctica aquí en el grupo de jóvenes, en Cultura Vertical? Ernesto me había dicho, ¿verdad? Él tenía más experiencia ya en el ministerio, de que muchas personas habían venido a él con la misma curiosidad, pero él dijo, Ujú. oremos y veamos a ver qué hace Dios. Sí. Me acuerdo que ese año regresa al grupo de los estados y en ese proceso les compartimos la idea al pastor de jóvenes y él nos dice, bueno, precisamente uno de mis aprendices está terminando su proceso, Ujú. entonces se abre como una vacante para un nuevo aprendiz. Mi plan era irme por 3 meses, pero él me dice, lo mínimo que podríamos hacer es tal vez un año, porque quiero que sea un buen proceso, ¿verdad? No solo de unos meses. Entonces empezamos a aplicar para la visa. Yo ya tenía 18 años, entonces Ujú. creíamos un poco difícil el proceso de obtener la visa, pero Dios abrió las puertas, me dieron la visa y me fui ese año para California a trabajar con esta iglesia, precisamente un ministerio de colegiales. Ujú. Entonces, Dios empieza a enseñarme muchísimo. De hecho, tuve que morir a muchas cosas, pausé la universidad, Ujú. para mi familia estaba haciendo algo muy, muy loco, fuera de lo Ujú. normal. Obviamente ellos querían que yo terminara la universidad, pero era una oportunidad que Dios me estaba dando. Yo termino mi año con esta iglesia en California y cuando yo regreso, ellos me quieren otro año más. Entonces, obviamente en mi interior yo dije, pasé un año increíble, ¿por qué no volver a tener otro año de esta manera? Y aquí las cosas empiezan a ser un poco diferentes, las puertas más bien se empiezan a cerrar. Llevábamos Ujú. un proceso de renovación de visa eh, y nada que salía, llevábamos 6 meses y para mí era muy frustrante porque ya tenía la presión de mi familia de tenés que trabajar, seguir ¿Qué la vas a universidad. hacer? Sí, ¿qué vas a hacer? Hacer algo. Yo estaba como en pausa, esperando a Sí, ver qué sí. pasaba. Entonces decidí orar, cosa que tuve que haber hecho mucho más antes, no esperar 6 meses. Y en ese preciso momento que yo empiezo a orar, eh, Ernesto y su familia deciden irse a Venezuela como misioneros. Mm. Y eso fue lo que Dios utilizó demasiado como para recordarme, ¿verdad? Lo del principio, cuando habíamos hablado de ir a California y venir a Costa Rica, poner todo en práctica, era Dios como recordándome, ¿verdad? ¿Te acordás que ibas a ir y venir a ponerlo en práctica? Bueno, este es el momento, este es el Sí. momento de que lo hagas. Y esto fue lo que Dios utilizó como para abrir mi corazón a querer trabajar en el ministerio. Entonces, a partir de ese momento, Ernesto se va para Venezuela, yo me quedo a cargo con otros líderes del grupo de jóvenes aquí en Costa Rica y apliqué a la organización misionera, llevé todo el proceso de, ¿verdad? De entrenamiento y todo, empecé a levantar fondos para dedicarme tiempo completo al ministerio y esto fue como lo que Dios utilizó para yo poder estar hoy en día, ya 10 años después, más o menos, seguir sirviéndole
a Qué él. bueno. Una historia de hace 10 años, Ajá. que se siente como muy rápido, ahora Sí. que tal vez lo estás recordando. Me llama la atención y mencionas también como la conexión con este grupo de Fusión, que como dijiste, Fusión es uno de los programas que realizamos acá en Singular. Si alguien quiere más información, además de Fusión, puede encontrarlo en la página web de Singular, que es singular.org. Ahí pueden encontrar de qué se trata Fusión, pero es ese intercambio de grupos de jóvenes. Y es chido como todos esos vínculos y esas experiencias que te abrieron la oportunidad de ir a California, tener un año allá de formación, y cómo también la manera en que Dios está tratando con Ernesto y Adri para moverse a Venezuela, habría espacio para que vos vinieras y sirvieras y ya tomaras tal vez otro nivel de liderazgo, porque Ajá. es distinto ayudar en un grupo y servir en un grupo como líder, pero ya ahora ser la persona que está como más en la toma de decisiones y era como me imagino, una gran Sí, responsabilidad para claro. vos y, Ajá. y una buena experiencia. ¿Cómo fue, mano? Tal vez ya... eh, moviéndonos un poquito en el tiempo, te casas, ya contaste que estabas involucrado ya de lleno con Singular en aquel momento. ¿Cómo ha sido más bien el proceso de pasar de lo que era Cultura Vertical, que era un grupo independiente de jóvenes, con un enfoque grande en alcance, a moverte a una estructura eclesiástica, digamos más tradicional, por decirlo de esa manera? ¿Cómo fue ese tiempo y esa transición bueno, y en la iglesia en la que ahorita estás participando Ujú, activamente? ujú. Sí, precisamente antes de casarnos, Mary Jo y yo empezamos a buscar una iglesia donde podamos congregarnos. Los dos no teníamos una iglesia estable, Ujú. entonces era una oportunidad para poder buscar algo los dos donde pudiéramos encontrar esa comunidad. Creo que nuestro objetivo principal era eso, buscar dónde congregarnos, dónde empezar a echar raíces en una iglesia. Y así fue como encontramos en ese momento la Viña Escazú. Una amiga nos invita a ir al grupo de jóvenes universitarios, entonces nos gusta muchísimo, empezamos a conectarnos con la simple idea de nada más generar esa Asistir. comunidad, exactamente. Ujú, Estábamos bastante involucrados en Singular y en los diferentes programas, entonces veíamos eso como nuestro ministerio principal ujú. y queríamos nada más encontrar esas personas que pudiéramos como apoyarnos. Eh, y, ¿verdad? Y en ese tiempo de estar nosotros queriendo simplemente estar en la iglesia, el pastor de jóvenes en ese momento se da cuenta de mi experiencia con jóvenes. Ujú. Entonces él pide que si puedo ayudarle en el ministerio de jóvenes, ¿verdad? Estaba como necesitando líderes. Pero yo fue muy fuerte, dijo como, yo mantengo mi palabra de seguir nada más congregándome ¿verdad? Y yo igual manera fui claro con él y le dije, no voy a entregar mi 100%, voy a estar ahí más o menos. Ujú. Pero al final terminamos los dos involucrándonos bastante en el grupo de jóvenes. Había muchísima necesidad y casi que nos volvimos la mano derecha del pastor de jóvenes en ese Wow. momento. ¿Hace cuánto tiempo, mano, de eso? O sea, de eso que estás contando, de involucrarte ya sirviendo, ¿hace cuánto Creo fue? que como 4 años, un Ok, poquito, sí. tal vez un poquito más. Nosotros estábamos casi como preparándonos para casarnos cuando empezamos a estar ahí. Entonces ya llevamos 4 años de casados. Eh, y al tiempo de estar ahí, como ya, esto ya hace 3 años y medio más o menos, del pastor principal, perdón, nos pide a nosotros ser los pastores de jóvenes Mm. de esta iglesia, porque empiezan una reestructuración, la iglesia empieza a guiarse más hacia las misiones. Mm. Y ellos dicen, ¿verdad? Como si queremos de verdad ser una iglesia misional, debemos de tener una persona a cargo de esta parte. Entonces, al que era el pastor de jóvenes, lo llaman a ser el pastor de misiones y por eso es que nos piden a Ah, qué nosotros bueno. ser los pastores de jóvenes. Entonces fue muy lindo porque ya teníamos la conexión con los chicos, los conocíamos, ya teníamos ciertos chicos en los que estábamos invirtiendo, me y yo con algunas chicas. Entonces el proceso de transición fue muy fácil. Pero parte del tomar la decisión fue que Dios también nos estaba retando a ser parte de una iglesia y aprender cómo trabajar en una estructura, ¿verdad? Porque Ujú. en cultura vertical no éramos parte de una iglesia, entonces como que teníamos ciertas libertades. Ajá. Y creo que al ser parte de una iglesia nos retaba a aprender cosas que tal vez no sabíamos y necesitábamos aprender. Y creo que Dios ha sido muy bueno en eso, en nosotros aprender cómo es estar bajo el liderazgo de un pastor principal, de una estructura. Y creo que todo este proceso ha sido muy bueno.
Entonces, más o menos así fue como terminamos siendo ahora los pastores de jóvenes de SOE. Súper. El episodio anterior con Franco, recuerdo que hablábamos de algunas similitudes, ¿verdad? Franco también recién casado con su esposa, comenzó a congregarse en su iglesia y fue paulatino desde el punto en que llegaron hasta el punto en que se vincularon. Y ahora escuchándote a vos con todo el proceso también con Mary Jo, el mismo proceso, ¿verdad? Parejas jóvenes que se casan, buscan un lugar donde pueden conectarse, participar y eventualmente terminan sirviendo. Que lo menciono porque quizás la gente no valora desde el inicio o no ve la relevancia de los procesos. Ujú. Y por lo menos yo, siempre hay personas que me están preguntando, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y hay una ansiedad que les juega en contra porque quisieran experimentar todo ya. Yo quiero servir y quiero ser el pastor de jóvenes o quiero ser misionero, entonces quiero ir ya. Y ahí yo creo que una necesidad de que entendamos la relevancia de los procesos y de llevarlos paulatinos, sobre todo tomando pasos de fe, ¿verdad? Lo que estás contando todo implicaba un paso de fe, ir a California, tu formación, asumir cultura vertical y ahora con involucrarte en una iglesia era un paso de fe, algo nuevo también para vos y hasta cierto punto también para Mary Jo. Ujú. Bro, ya con lo que estás contando, viniéndonos al día a día de hoy, ¿verdad? Tenemos un año, más de año y medio con un tema de una crisis de salud, con el tema de la pandemia. ¿Cómo ha sido, verdad? Trabajas con un grupo de jóvenes colegiales. ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuáles han sido los procesos para adecuar el grupo y la dinámica a la realidad actual? Sí, creo que estoy casi 100% seguro que esto ha sido un reto para todos los pastores de jóvenes. Nosotros, ¿verdad? Llevamos, como te decía, 3 años y medio y dentro de esos 3 años y medio nos toca enfrentar la pandemia. Entonces esto nos ha generado eh, dos generaciones diferentes de chicos, ¿verdad? Los antes de la pandemia y los después de la pandemia. Todos sabemos que el Ministerio de Jóvenes es todo un proceso, solo tenés un margen de tiempo con que puedes trabajar con ellos, cumplen 18 y ya pasan a otra etapa de vida. Creo que eso es una de las pequeñas desventajas que tenemos en los ministerios de jóvenes, ¿verdad? Por este proceso de crecimiento y de transiciones. Entonces, aparte de eso, nos topamos esto de la pandemia y cómo nos genera dos generaciones diferentes. Entonces, ¿verdad? Al principio fue todo un reto y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo en fue nuevo para muchos ver cómo generábamos un grupo de jóvenes virtual, luchar con la idea de que los chicos iban a estar 5 días a la semana conectados al colegio y que les íbamos a pedir que se conectaran 1 hora más en las noches para el grupo de jóvenes, ¿verdad? Fue todo un reto de idearnos qué hacer, ¿verdad? Entonces, por dicha, ¿verdad? Pasó rápido y se nos dio la oportunidad de volver a reunirnos. Y me acuerdo que ese día que íbamos a reabrir otra vez y tener el grupo de jóvenes, todos los líderes que teníamos estábamos preparados para tener un evento demasiado especial, ¿verdad? Y creo que todos estábamos emocionados y nos llegamos a dar cuenta de algo muy importante. Y creo que entendimos que a partir de ese momento no íbamos a necesitar tantos programas estructurados con ideas increíbles, creativas, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que los chicos, la gran necesidad que tenían era la parte social, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que estaban demasiado emocionados por volverse a ver, por tener una actividad social, pasar tiempo. Entonces, esto nos devolvió al ministerio de Jesús otra vez y nos hace entender la importancia y la relevancia que son las relaciones en el ministerio. ¿Verdad? Los chicos estaban sedientos de hablar, de conectarse, de tener esos tiempos de comunidad. Entonces, el gran reto ahora para nosotros como ministerio es cómo generamos esos espacios, cómo generamos esas oportunidades de comunidad para los chicos, que ahora como iglesia tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Como yo le comentaba a algunas personas que antes teníamos que luchar con las fiestas, con las actividades sociales de los colegios, y pues ahora los chicos no tienen muchas opciones, más bien nosotros nos volvemos la opción más atractiva para ellos, la única, sí. Exacto. Entonces es como aprovechar eso. Como Dios exactamente nos está dando una oportunidad para que seamos sabios y podamos aprovecharla. Claro.
Genial. A mí me encanta porque estás usando esta palabra generar espacios. Y generar espacios o reconocer que esa es la gran labor que tenemos por delante es importante. Generamos programas y generamos actividades y generamos hasta shows, si se quiere decir de alguna manera. Entonces, qué chiva que vos estés retándonos a pensar en una iglesia que sigue pensando en la estructura y el programa y en las cosas que son llamativas y todo lo demás, pero que sobre todo está entendiendo la necesidad de generar ese espacio y esa comunidad, ¿verdad? Que al final es un elemento distintivo. La iglesia es un grupo de personas y no necesariamente una institución, es que somos iglesia. Ujú. Entonces, cuando nos congregamos, lo que hacemos es un grupo de personas que somos iglesia, tenemos un espacio y lo que pasa en ese espacio y cómo espacio se siente y las relaciones, las conversaciones y las cosas que están sucediendo son, al final, son la cosa más relevante y no necesariamente el orden de las cosas, el tipo de comida que íbamos a compartir o los juegos, todo eso son como pluses, Ajá. pero generar ese espacio es clave. ¿Cuáles serían los elementos, Manu, que ustedes descubriendo esa necesidad que ellos tienen de relacionarse y de estar juntos? ¿Cuáles eran los elementos que ustedes descubrieron como indispensables, como los ingredientes de generar ese espacio que ustedes están trabajando ahora? Ajá, ajá. Creo que es importante también recordar que ¿verdad? No dejamos de lado lo relevante y lo importante, ¿verdad? Siempre la predicación de la palabra, la oración, la adoración, ¿verdad? Como son elementos que siempre se Claro. mantienen y deberían mantenerse siempre. Y esos plus que vos decías ahorita, ¿verdad? Más o menos no- nos ayudó un montón a que los líderes también pudieran entender la importancia del proceso de ser discípulos, ¿verdad? Yo les decía a los líderes, veamos esto como una oportunidad de que los confites de la bienvenida lo puede hacer un chico, Ujú. el sacar el snack lo puede hacer un chico, ¿verdad? Las diferentes, dar los anuncios lo puede dar también uno de los chicos. Veamos esto como una oportunidad de usted poder ir e invertir en la vida de ellos, ¿verdad? Sea más intencional ahora cuando ellos vienen y entran por las puertas de la iglesia en generar conversaciones más reales y más genuinas y no simplemente quedarse en cómo estás bien y listo, ¿verdad? Sino ir Ujú. más profundo. Entonces, una de las cosas ha sido eso, retar a los líderes que tenemos en ser más intencionales en las relaciones con los chicos y aprovechar esas oportunidades. Hemos generado grupos pequeños, ¿verdad? Donde podamos siempre estudiar la palabra y los chicos puedan como compartir con otros. Antes era incómodo para los chicos tener los grupos pequeños porque les daba vergüenza hablar. Ujú. Ahora les gusta estar en grupos pequeños, ¿verdad? Porque pueden hablar y conversar y generar esa, socializar. El snack no puede faltar, creo que tener esos espacios donde ellos puedan también como tener algo que comer y compartir entre ellos. Tratamos de que ellos tengan un buen tiempo para hacerlo. Ujú. Obviamente, como avanzan las cosas, el reto se complica, ¿verdad? Ahora tenemos restricciones, Los entonces hay el horarios y horario todo esto. exactamente, los chicos los recogen los papás, entonces es jugar con todo eso, entonces siempre es pensar en esas cosas. Los juegos hemos tratado de hacerlos más estratégicos, en que sean juegos donde generen tiempos donde ellos puedan compartir más, ¿verdad? Más que un juego de, ¿verdad? De reírse y de pasarla bien, que no digo que esté mal, sino es más ser más estratégico con ellos, ¿verdad? Y que esas actividades simples generen esas conversaciones con ellos, que ellos puedan hablar, puedan conversar. Entonces, ya no tenemos que volarnos tanto la cabeza, ¿verdad? Sino que el reto se simplificó y ha sido lindísimo ver cómo los chicos se han sentido bien en este nuevo proceso. Ujú. Simplificar es algo que me llama la atención de lo que estás diciendo, porque yo creo que para cualquier líder de jóvenes, aún para gente que tiene muchísimos años, podría ser demasiado complejo. ¿Qué Ujú. hacemos ahora, verdad? Y me gusta que lo que estás mencionando refleja una estrategia muy cristocéntrica, que en el fondo siempre ha sido la clave de, y además siempre ha sido muy sencillo. De alguna manera nosotros hemos hecho que las cosas sencillas se tornen mucho más Ajá. complejas. Ujú. Creo que no estoy seguro por qué, pero pienso que en parte por la expectativa que la gente tiene de la iglesia o por la misma expectativa que nosotros generamos por ver otros grupos. Pero esa idea de volver a lo simple de las relaciones, del hacer discípulos y el modelo de Jesús es clave, bro. ¿Qué estrategia eh, dentro de la dinámica
de los jóvenes. ¿Qué estrategias usaron y qué otras necesidades identificaron en los jóvenes durante estos meses? Creo que es importante también hablar de que, ¿verdad? Que a pesar de que somos parte de un país muy pequeño, puede haber mucha diferencia entre provincias, regiones, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo que a nosotros nos ha funcionado tal vez no va a funcionar en otros lados, pero creo que es importante lo que vos decís, ¿verdad? Como generar, es simplificar, creo que se aplicaría para Sí. muchos y para todos. Y en este tiempo, ¿verdad? De pandemia y todo lo que hemos pasado, a mí en lo personal, no sé si le pasó a otros, a mí me generó más tiempo, ¿verdad? Estando en la casa, ¿verdad? Me generó más tiempo y en esos momentos empecé a pensar, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué necesito hacer ahora? Entonces, me acuerdo que lo que empecé a hacer es todos los contactos de los papás que tenía en mi teléfono, empecé a mandarles un mensaje, ver cómo estaban, ver qué necesidades estaban teniendo, cómo podía estar orando por ellos, ¿verdad? Traté de ser más estratégico con mi tiempo y fue lindísimo poder generar esa conexión con los papás y creo que mucho nos hemos dado cuenta que la pandemia ha generado estragos en las familias, Claro. en la salud mental de las personas. Entonces, era bueno generar esos espacios con los papás. Entonces me acuerdo que a fin de año pensando ok, este año nuevo, 2021, qué cosas nuevas puedo generar en el ministerio, qué vamos a hacer. Esta conexión con los papás me generó una inquietud en ser más estratégicos con ellos. Y me acuerdo que iniciando el año me reúno con el pastor principal de la iglesia y comparto mi corazón y se convierte en algo lindísimo porque el pastor también estaba llevando una clase de la universidad de ministerio familiar. Entonces él por su lado Dios le estaba hablando y por mi lado Dios también me estaba hablando. Y vimos esa necesidad de poder equipar a los papás en cómo poder, ¿verdad? En cómo poder disipular a sus hijos. Nosotros decimos que, ¿verdad? Los papás son la primera línea de ataque, por así decirlo, con Claro. sus hijos. Erróneamente se ha creído que nosotros como iglesia somos los que tenemos que hacer todo, ¿verdad? Pero no, en realidad los papás llevan la primera línea y nosotros estamos atrás para respaldarlos. Ujú. Y entonces, entendiendo que estamos atrás respaldándolos, nos dimos cuenta de que debíamos darles herramientas porque muchos tenían la intención de hacerlo, pero no sabían cómo hacerlo. Sí. Entonces nos generó esa inquietud y empezamos a desarrollar el ministerio familiar. Hace poco tuvimos el lanzamiento del ministerio familiar con la idea de poder brindarles herramientas a los papás, Mm. cómo poder disipular a sus hijos. Sí. Ujú. Qué bueno. Y obviamente en la sociedad en la que vivimos, los papás están supliendo una serie de cosas para sus hijos, pero mayormente diría yo el tema del dinero, de la crianza o la educación más bien, el sostenimiento, pero las relaciones entre padres e hijos, y ahora como decíamos en la pandemia, se ha revelado más que las familias están un poco más divididas, se ven más en la casa, pero están ausentes de alguna manera. Y hay una brecha, por lo menos yo lo he Ajá. notado también en el grupo nuestro, hay una brecha entre papás y hijos, ¿verdad? Y qué chido a ver cómo Dios les ha inquietado a ustedes y a tu pastor, que es un pastor muy joven también, Ujú. en la necesidad de acercar estos dos grupos, ¿verdad? Papás con hijos. Nadie va a ser más influyente en la vida de su hijo que su papá, ¿no? O sea, ese es el rol y que tal vez se haya medio malentendido por, no sé, el desarrollo y la evolución de la sociedad como quiera verse. Pero qué bueno ver esa iniciativa porque es una gran necesidad. Yo he tenido conversaciones con varios papás que me han llevado a concluir esto que estoy compartiendo, ¿verdad? Los papás llamando y me dicen, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No sé qué. Quería preguntarte por mi hijo. Fíjate que lo he notado así, así. Entonces quería preguntarte si vos sabes de algo y me llamó la atención porque yo pensaría que él debería ser el primero de tal vez en reconocerlo, identificarlo y él es el primero en poder conversarlo. Y me llamaba la atención que él me decía casi como si él estuviera tratando de descifrar a su hijo, pero la relación que tiene, no, honestamente, no les permite
reconocer eso, ¿verdad? ¿Qué son cosas específicas que han comenzado a generar? Estás hablando de recursos y otras cosas, pero ¿qué estrategias han comenzado a generar para ese vínculo de papás y hijos en la necesidad de discipularles? Eh, una de las cosas fue que iniciamos generando artículos que los papás pudieran leer. ¿Verdad? Y cuando hablo de ministerio familiar, hablo también no solo los jóvenes, hemos tratado de enfocarnos en todos los rangos de edades que podemos, porque creo que muchos se encuentran en etapas diferentes y creo que es lindo poder apoyarlos a todos en esas etapas. Entonces, tanto las personas a cargo del Ministerio de Niños, nosotros como el Ministerio de Jóvenes, durante la pandemia empezamos a generar algunos artículos que pudieran ser de apoyo para ellos. Yo lo que hacía era agarrar el link de la página web y se los enviaba otra vez a los papás para que los pudieran leer, ¿verdad? Y una de las cosas que hicimos en el Ministerio Familiar fue fundamentarlo en cuatro puntos estratégicos y que nos ha servido muchísimo y a la gente le ha gustado mucho. Estos 4 puntos son modelaje, tiempo en familia, pilares y momentos estratégicos. Entonces, como te comentaba ahorita que tuvimos el lanzamiento del Ministerio Familiar, lo que hicimos fue generar 4 talleres donde cada uno de los talleres hablaba de estos puntos y les explicamos a los papás, ¿verdad?, qué significaba cada uno de estos. El taller de modelaje hablaba mucho de cómo ellos son un ejemplo para sus hijos, entonces la importancia y la relevancia de con su vida y su ejemplo ellos pudieran reflejar a Jesús, ¿verdad? Porque mucho de lo que sus hijos iban a hacer lo iban a ver en ellos, entonces fue mucho hablar en eso. Luego el tiempo en familia, los estamos retando a generar esos espacios estratégicos y planeados, ¿verdad? Como estamos retando a los papás de que si ellos no ponen en su calendario tener un tiempo devocional con sus hijos, no va a suceder. No va a pasar. Si les cuesta cenar como familia, ¿verdad? Tener en la agenda los miércoles en la noche vamos a cenar como familia y vamos a generar una conversación estratégica. ¿Verdad? Retar a los papás de una manera individual a tener una cita con su hijo o su hija y ponerlo en la agenda, ¿verdad? Entonces, este taller de tiempo en familia los retamos mucho a que ellos generaran esos espacios y que lo hicieran. Luego el de los pilares, los retamos a que ellos aprovechen esos momentos específicos y estratégicos de las vidas de sus hijos para ellos ser intencionales. Graduaciones, cumpleaños, ¿verdad? Partidos de fútbol, lo que sea, que ellos generen eso como oportunidades para ser intencionales con sus hijos, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos que dábamos es, mi hijo se graduó de sexto de la escuela y ahora va para el colegio. Creo que es una oportunidad para celebrar, pero también, por ejemplo, regalarle una Biblia, ¿verdad? Para que él entienda la importancia y la relevancia de la palabra de Dios en esta nueva etapa de su vida. Siempre en toda su vida, pero tal vez ya una Biblia para adolescente, ¿verdad? Entonces, que los papás pudieran identificar esos pilares en las vidas de sus hijos y que ellos pudieran poner algo que hacer. Y el último era momentos, era retar a los papás en cómo en el día a día, ¿verdad? Suceden situaciones inesperadas, pero cómo ellos podían reaccionar ante esas situaciones, ¿verdad? Si mi hijo se peleó con otro, ¿cómo aprovecho esa oportunidad para llevarlo al evangelio? ¿Verdad? Tuve una discusión con mi hijo, con mi hija, ¿cómo llevo eso al evangelio? Porque muchas veces, por lo ocupado que estamos en el día, no nos damos cuenta de las oportunidades que Dios nos está dando para centrar toda nuestra vida al evangelio. Entonces, fue retar a los papás en buscar esos momentos y darse cuenta de lo que tenían que hacer. Algo de lo que hicimos en este taller en estos talleres, perdón, fue darles de una vez las herramientas. Les dimos, me acuerdo que imprimimos los calendarios de la semana, les regalamos un pilot para pizarra y en el mismo taller los retamos a que ellos escribieran y hicieran, ¿verdad? Como pusieran las opciones y las ideas. Porque es que es muy fácil pensarlo, pero no ejecutarlo, ¿verdad? Entonces queríamos que de verdad ellos pudieran escribirlo y tenerlo presente y que lo empezaran a hacer desde el momento que salían ese día de la iglesia. Y el reto ahora como nosotros, como iglesia, es generar material y recursos
para estos cuatro puntos. Entonces, a partir de ahora, lo que hacemos nosotros como iglesia es generar esos recursos para ellos, para que puedan seguir equipándose en el proceso de hacer discípulos con sus hijos. Qué bueno. Pero me gusta un montón y tal vez retomando desde el inicio de la conversa, en tu reto como un adolescente, acercándose a Dios y esta idea de quién es Dios y cómo se revela en Jesús, la persona que Dios puso en tu vida como Ernesto, como una figura de modelaje masculino también, pero de un discípulo y cómo eso te hizo crecer. Y ahora ver también la manera en que Dios sigue usando esas cosas que son distintivas de quién sos en suplir la necesidad de los adolescentes, retar a los papás, es chivísima, ¿verdad? Vos ya con 10 años de experiencia, con experiencias en otros países, ya casado, se ve la intencionalidad que tienes con Mary Jo de hacer un ministerio que es cristocéntrico, con este enfoque en hacer discípulos y esto que nos estás contando, por lo menos a mí me reta un montón para conectar esas necesidades y motivar a las familias a tener esa intencionalidad de invertir en sus hijos, de hacer discípulos. Y algo que Dios me ha enseñado muchísimo en la importancia de poder equipar a los padres que están involucrados en las vidas de sus hijos. Es que esto nos genera espacios para nosotros como los pastores o los líderes poder invertir en aquellos chicos que llegan al grupo a como yo llegué al grupo, sin un rol masculino o sin un rol femenino, papás que no están involucrados en su vida. Entonces yo le decía esto a los papás que estaban en el taller, ¿verdad? Si ustedes estratégicamente están haciendo esto, estamos trabajando en equipo, porque ustedes nos están dando la oportunidad de poder invertir en aquellos que sus papás no están involucrados. Mientras ustedes pueden hacerlo con sus hijos, nosotros doblegamos esfuerzo en aquellos que necesitan tener esas personas cerca de ellos. Entonces, es lindísimo y era como vos decías, ¿verdad? Es la iglesia, somos todos, somos un solo cuerpo. Entonces, para nosotros ha sido lindísimo poder ver esas oportunidades. Genial, genial. Me encanta la dinámica de una iglesia que está sin hacer división entre las personas, sino más bien creando vínculos entre hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes adultos, jóvenes universitarios, colegiales. Y eso es algo que las iglesias deben replantearse y reestudiarlo, cómo atacarlo. Me encanta. Y gracias por compartir las ideas también. Manu, para ir cerrando, decinos tu consejo final para el líder de jóvenes, para papás también que quieren aprender o que quieren mejorar su enfoque en hacer discípulos con los muchachos. Creo que el principal consejo que yo daría, viéndolo en todo lo que hemos hablado hoy, creo que es tener un oído atento a Dios, tener un corazón dispuesto a escuchar su voz. Pero si lo pudimos ver desde el principio de mi momento de conocer a Jesús, todo ha sido Dios llamándome y dándome oportunidades. Y muchas de las cosas no hubieran sucedido si yo no hubiera estado dispuesto a escuchar a Dios en lo que Él tenía para mí. Y creo que ese es el reflejo de Jesús en su ministerio. Él siempre estaba atento al siguiente paso. Él siempre estaba consultando al Padre, que era lo siguiente. Él no iba a hacer nada que Dios no le dijera qué hacer. Y creo que lo mismo para nosotros, ¿verdad? Y así se ha visto reflejado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, simplemente escuchando a Dios por los siguientes pasos. Nosotros queríamos irnos a otro país, pero Dios nos dijo, no, los quiero en Costa Rica, los quiero aquí en esta iglesia como pastores de jóvenes, ¿verdad? Yo me quería ir otro año para California y Dios me dijo, no, te tenés que quedar acá, invertir en este grupo de jóvenes, ¿verdad? Y igual ahora en la pandemia, fue simplemente un momento de sentarnos, de escuchar y estar atentos a esas oportunidades que se estaban dando. Pero si nosotros no estamos teniendo esa intencionalidad de poder escuchar a Dios, muy difícilmente vamos a poder ejecutar las cosas de la mejor manera. Y creo que no es mi ministerio, no es el ministerio de mi esposa, es el ministerio de Dios y Él simplemente nos está utilizando y nuestro trabajo es obedecerle a Él. Entonces creo que ese sería mi mayor consejo, estar siempre atento a la voz de Dios por los siguientes pasos. Qué bueno. Gracias, bro. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Tu historia yo creo que anima mucho, a mí me anima mucho, y yo creo que lo que has comentado y lo que has compartido con nosotros hoy nos deja pensando y nos lleva a hacer retos y ajustes. Así que gracias por estar con nosotros, bro. No, gracias por invitarme. Súper feliz de estar acá y haber compartido esto, que de verdad Dios ha sido
muy bueno con nosotros y seguimos siendo retados en este Ministerio de Jóvenes y ahí vamos, pero gracias. Qué bueno, qué bueno. Entonces recuerden esto que está diciendo Manu, escuchar la voz de Dios en los pasos de fe, qué es lo que Dios te está retando a hacer en tu vida hoy y cuáles son los pasos de obediencia, de fe que debes tomar. Este fue el episodio 21 de este podcast de Singular en Costa Rica, así que no se pierdan el siguiente. Estamos enfocados en Ministerio Juvenil y vamos a seguir explorando diferentes temas, diferentes necesidades, sobre todo enfocados en la persona de Jesús y en hacer discípulos en los grupos de personas que Dios nos ha retado a servir. Así que bendiciones, ojalá puedan compartir este episodio para la gente que lo escucha o la gente que lo ve en YouTube. Pueden seguirnos en nuestras redes, así que vayan y hagan y Dios les bendiga. Pura vida.